Bendecida, y gracias a nuestros hermanos, que Dios les bendiga por compartir esas bendiciones que el Señor les dio, y esperemos que así siga siendo la bendición en la persona de nuestros hermanos. Bien, hermanos, pues fíjense que al escuchar cantar a nuestros hermanos, pues venía a la mente tantas cosas que Dios nos recuerda que todo lo que antes fue escrito, ¿para qué es, hermanos? Para nuestra enseñanza fue escrito. Y no hablamos solamente del compendio, hermano, de las Sagradas Escrituras. También la parte de la historia universal nos recuerda pues todas aquellas cosas que ha vivido este pueblo de Israel. A través de los siglos cantaban nuestros hermanos con el canto de Israel, un canto donde hablaba no de años, hermanos, no de décadas. Vienen siendo siglos que hasta el día de hoy tan es así que en la mesa del tema de debate todavía el pueblo de Israel se encuentra hoy en día en una situación pues complicada, porque al final Palestina no pidió un estado, lo que Palestina pide es borrar a la nación judía del mapa. Y sus grandes líderes, ¿verdad? Incluso aquellos terroristas como Hamas, donde mencionaban que pues la historia no estará completada hasta que Israel fuera destruido. Y esto, hermanos, hasta hoy en día son situaciones que prevalecen en las naciones, en el mundo. Pero pese a que Israel ha sido un pueblo que ha vivido muchas dificultades, es un pueblo muy bendecido. Está la otra cara de la moneda, el pueblo de Israel siendo pequeño, no siendo muy grande, ha logrado ser ejemplo a nivel mundial en historia, en ciencia, en economía y en altruismo. Siempre que hay situaciones de necesidad, los primeros países que hacen acto de presencia es el pueblo de Israel. Con víveres, hoy como se relata en los medios de comunicación, pues cómo cuidan y procuran, ¿verdad?, a los civiles en estos lugares donde hay guerra. Y de alguna manera, hermanos, pues ellos siempre llevan en cuenta aquella promesa que se le hizo a Abraham. ¿Se acuerdan que en Génesis Dios le dijo a Abraham, ¿verdad?, que su simiente sería como las estrellas de los cielos? Su simiente sería como los granos de la mar. Y es basta toda esta promesa, porque dice el libro de Deuteronomio, vamos a leerlo, en el capítulo 6, que es un pueblo con historia. Y yo decía, a través de la historia universal, no tan solo bíblica, porque en la historia universal, hermanos, en el año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con la rendición, hermanos, de la República de Alemania y el país de Japón, hermanos, se concluye el fin de la guerra, ¿verdad? Y inmediatamente, hermanos, no pasaron más que cerca de 3 años para que la parte del sionismo pues pudiera concretarse, y a través de la formación del nuevo Estado de Israel, hermanos, se crea ese lugar. Y el sionismo se encargó, hermanos, Israel estaba vacía, estaba desierta, estaba, hermanos, en ruina, porque ¿qué nos puede dejar la guerra? Hambre, dolor, tristeza, ¿verdad? Pero, hablando de las cuestiones de infraestructura, hermanos, pues solamente escombros. Y el sionismo, hermanos, ¿verdad?, dirigido por Teodoro Herz, hablaba de formar un nuevo estado, de que Israel tuviera su propio lugar, hermanos, algo que no había podido obtener desde que fueron expulsados. Y esto no era algo nuevo, esto se compagina con la historia sagrada. Jesús dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 el Imperio Romano destruye el templo de Jerusalén, el segundo templo, y de ahí, hermanos, expulsa a los judíos.
Y el Imperio Romano precisamente le pone a ese territorio el nombre de Palestina. Por eso mucho tiempo Israel, hermanos, se le llamó Palestina. Pero los romanos fueron los que quisieron borrar todo indicio, toda historia, no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué pasó con esos judíos que vivían ahí? Hermanos, fueron expulsados, fueron llevados cautivos y fueron llevados a muchos lugares. Pero dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 7, en su versículo 7, versículo 6, hermanos. Y de aquí entendemos que Dios refrenda su promesa, no la hizo directamente con el pueblo de Israel, porque Israel ya era una nación, ya era un pueblo, pero sí es una promesa que Dios viene a refrendar, pero es una promesa que le hizo a un solo hombre, a Abraham, el hebreo, que no era, hermanos, de alguna tribu. Abraham, hermanos, venía del norte, ¿verdad?, del país de Israel. Y, hermanos, Dios un día en ese lugar le dijo: vete de tu tierra y tu parentela, deja a tus parientes, vete al lugar que yo te daré. ¿A dónde? No lo sé, pero tú salte y vete de ese lugar. Y entonces Abraham caminó por fe, y fue contado el padre de la fe por unas y otras razones. Pero ahí encontramos la determinación que tiene Dios para hacer una promesa. Y esa promesa pasó la generación que vivió Abraham. Después de Abraham engendró a Isaac, y después Isaac engendró a Jacob. Y Jacob, hermanos, ya vinieron los 12 hijos de Jacob, o las 12 tribus de Israel. Dice, versículo 6, porque tú eres pueblo santo, ¿a quién? A Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido, ¿para qué? ¿Para hacer de qué, hermanos? Entonces, si yo pregunto, ¿el pueblo de Israel qué es? ¿Qué significa para Dios? Algo especial, hermanos. Algo singular, algo diferente. ¿Qué le hacía especial? Pues ni más ni menos, hermanos, que decíamos en la mañana, fue el que recibió el mandamiento, la instrucción. Los judíos llaman la Torah, que es la enseñanza para darle dirección a sus vidas. Dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, Dios ha escogido, porque vosotros eran los más pocos de todos los pueblos. ¿Por qué razón, hermanos, Dios ama a Israel? Versículo 8, sino porque Jehová os amó y quiso ¿qué, hermanos? Juramento. ¿Cuál juramento? Que juró a Abraham. ¿Qué hizo a quién? A vuestros padres. ¿Quién era el padre de estos hijos de Jacob? El mismo, ¿verdad? Jacob. ¿Quién era, hermanos, el padre de Jacob? Isaac. ¿Quién era el padre de Isaac? Abraham. Y Abraham dice que a él fueron hechas las promesas. De manera, hermanos, que Dios hace un pacto con un hombre y le dice: yo voy a ser contigo, yo seré tu Dios, y no solamente contigo, sino con tus distintas generaciones. Aquí estamos hablando ya de la cuarta generación, donde, hermanos, fácilmente encontramos lo que dice Dios. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Y cómo es Dios? Fiel. ¿Y qué hace Dios? Hermanos, si una de las características tiene el Señor es que es fiel y sabe guardar sus juramentos. Todos, absolutamente los juramentos que hizo Dios y todos los pactos que Dios hizo con el hombre, hermanos, Dios los cumplió. El hombre, a su vez, algunos sí pactaron con el Señor y se mantuvieron fieles, pero otros no, hermanos. Otros profesaban y decían: todo lo que Dios pidiera, eso haremos. Pero ¿qué creen, hermanos? Se les olvidó. Algunos de ellos iban en pos de otros caminos, iban en pos de otros dioses, querían ver las costumbres de los pueblos paganos y querían imitar lo que hacía el pueblo pagano. Y Dios, de alguna manera, hermanos, estaba en contra de esta forma de vida del ser humano. Por eso vienen los mandamientos. ¿Para qué? Para regular de alguna manera el comportamiento
que el hombre debería demostrar hacia Dios, incluso a su propio prójimo. De manera que entonces encontramos al pueblo de Israel. Dice Isaías en el capítulo 49 que había razones por las cuales Israel tenía que ser firme, tenía que mantenerse, y había un propósito del Señor para mostrar al mundo gentil. Israel iba a ser, hermanos, la lumbrera, una luz. Dice Isaías 49, versículo 6, y dijo: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Dice el profeta Isaías, hablando del pueblo de Israel: eres una luz para las gentes. Hermanos, siempre que hablamos de una teología, hablamos del pueblo de Israel. Siempre que hablamos de una historia sagrada, hermanos, tenemos que hablar del pueblo de Israel. Todo apunta, hermanos, a esta nación, a este pueblo, porque dice la Escritura, aquí mismo Isaías, pero vamos al capítulo 43, dice en el versículo 1 en adelante: ahora, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermanos, cuando el pueblo de Israel llegó a ser un esclavo, y hablamos de un periodo de 430 años, desde que se le hizo la promesa a Abraham, y Abraham tenía, hermanos, cerca de 75 años, cuando Dios le hace esta promesa. A los 100 años nació Isaac, y de ahí, hermanos, de esos años a 60 años con Isaac para engendrar a Jacob. De ahí encontramos que cuando Jacob llega a Israel, habían pasado un periodo aproximado de 160 años. Y estamos hablando que solamente, hermanos, desde que se le hizo la promesa a Dios hasta que entraron a Egipto, hermanos, el pueblo estuvo 250 años. De ahí, hermanos, era un tiempo de bendición. Era un tiempo donde José, que era el segundo de Faraón, llevó a vivir a toda su familia, a su padre, a sus hermanos, las mejores tierras, las mejores aguas, la mejor posesión, hermanos, de tierra. José intervino por su familia y se la otorgaron. De tal manera, hermanos, que a la muerte de José, dice el capítulo 1 del libro de Éxodo, que se levantó otro faraón. Aquella generación murió y entonces los israelitas empezaron a aumentar en número. Y por estrategia de guerra, los egipcios dicen: hay que someterlos, porque si viene la guerra, pudiera ser que ellos mismos se vuelvan nuestros enemigos. De esa manera, hermanos, el pueblo de Israel, lejos, hermanos, de encontrar lo que encontró con José, y en ese tiempo empezó a encontrar esclavitud, empezó a encontrar sufrimiento. Y ahí, hermanos, cuando Dios los saca, pasó un tiempo considerable y entonces empieza un peregrinar, hermanos. Y en ese peregrinar, dice el libro de Números, que ocurrieron muchísimas cosas. Capítulo 13 del libro de los Números. Cuando Israel salió, hermanos, de Egipto, fueron, ¿cuántas plagas, hermanos, hay en Egipto? 10. ¿Y cuál fue la última? La muerte. La muerte del primogénito, de todo primogénito, de animal y de personas. Entonces, hermanos, Faraón, cada que venía una plaga, decía: Moisés, ora por Dios, intercede por nosotros, los voy a dejar ir. Pero pasaba la plaga, hermanos, se quitaba la plaga y Faraón dice que su corazón se endurecía.
y decía, no los voy a dejar ir. Vacilaba, hermanos, en su decisión. Pero en el fondo él no quería dejar ir al pueblo de Israel. Pero cuando veía que venía una plaga y otra y otra y otra, sentía el rigor, hermanos, que vivía el pueblo. Cuando ya no pudo el faraón, hermanos, cuando se le toca lo que más quería, su hijo. Muriendo su hijo, hermanos, entonces sí, es derrotado y llama a Aarón y a Moisés y les dice, ¿sabes qué? Váyanse y sirvan a su Dios, como tú me lo has dicho, Moisés. Salen los hijos de Israel y en su peregrinar, hermanos, dice la Escritura este episodio, Números capítulo 13. Dice en el versículo 3: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada un príncipe entre ellos. Dice el versículo 18: enviólos pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid por aquí por el mediodía y subid al monte y observad la tierra, qué tal es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Versículo 24: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y llamóse aquel lugar Naal Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieronles la respuesta y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos ahí los hijos de Anac. Amalek habita la tierra del mediodía, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámosla, ¿qué más podremos que ella? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para recogerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro padecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche, y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a cuchillo, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvamos. ¿A dónde, hermanos? A Egipto. A Egipto. Decíamos entonces que un pueblo que conoce, hermanos, su historia, no puede estar destinado al mismo error. La equivocación, hermanos, que tuvo el pueblo de Israel. De la tierra, hermanos, de Egipto, para ir a la tierra de Canaán. Es cierto, había que caminar, no había transporte, era zona desértica y de cierta forma, hermanos, era complicada. Sin embargo, hermanos, viene a razón de este acontecimiento una
llamada de atención de parte de Dios. Cuando los hijos, esos dos espías, van a la tierra de Canaán y empiezan a explorar, a caminar la tierra, esa tierra estaba habitada, por supuesto. Había cerca de 7 pueblos allá en Canaán, y esa raza incluimos gente de estatura, y que decían aquellos 12, bueno, en sí no fueron 12, solamente 10, los que dijeron es una tierra muy buena. Dicen que trajeron, hermanos, más o menos un racimo de este tamaño. Dice que era necesario que atravesaron un palo y entre dos venían, hermanos, cargando el fruto de esa tierra. Y cuando llegan con el pueblo, con Moisés, le dicen, este es el fruto de la tierra, es buena. Es una tierra que fluye leche y miel. Y es una frase, hermanos, que tiene que ver con abundancia, con riqueza. Pero llegó el momento en que los hijos de Israel empezaron a desconfiar. ¿Realmente podremos ir a ese lugar? La gente que habita ese lugar es poderosa, es fuerte, y si nosotros quisiéramos ir, no podemos. Hubo 2 personas que dijeron, pensaban diferente. Tenían la misma circunstancia, tenían la misma tierra, exploraron la misma tierra, observaron las mismas condiciones y efectivamente dicen, es buena. Solamente que el pensamiento de estos hombres fue no ver el problema como tal, sino ver una solución. Aquellos estaban viendo el problema y no encontraban solución. Pero estos 2 hombres, hermanos, de una manera sabia hablaron y callaron al pueblo y dijeron, basta, si Dios nos ha prometido esta tierra, escuche bien, si Dios nos ha prometido esta tierra, Él nos la entregará. Hermanos, no hay duda, ellos tenían bien en claro que aunque esa tierra era poderosa, era tierra de guerreros, era tierra, hermanos, de gente que peleaba, y que no iban a dejar su tierra así como así. Pero, hermanos, Caleb dijo, vamos a entrar y la vamos a poseer. Esto nos recuerda en la vida, hermanos, que nosotros llevamos en nuestros años de vida, nuestra experiencia de vida. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con circunstancias, con dificultades, con problemas mayores quizá de lo que tenemos en nuestras manos? Un propio recurso para darle solución. Pero que no se nos olvide, hermanos, que más allá de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de nuestra forma de resolver las cosas, hermanos, la principal manera de no dejarnos vencer es abandonarnos en las manos de Dios. Es decirle, Señor, no puedo con esto, pero yo sé que tú me darás una salida. Yo sé que esto que me está ocurriendo es difícil, pero yo sé que al final me darás una respuesta. Esa, hermanos, es ver la problemática con otra óptica. Si nosotros, hermanos, nos encerramos en el problema y queremos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios conocimientos, hermanos, no vamos a poder. Porque hay cosas que ya no están en nuestras manos. Hay cosas que están en la presencia de Dios solamente. La enfermedad, hermanos, ¿de quién depende? Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te da la salud, recuérdalo. La ciencia, la medicina, el medicamento son un medio y muy eficaz y muy bueno. Decía Jesús, el que está enfermo necesita de un doctor. Jesús consideró prudente que cuando una persona esté en una situación de enfermedad, vaya al médico, vaya a la ciencia, vaya al medicamento. Pero lo que nunca debe de olvidar el fiel creyente es su fe en Dios. Porque si su fe está en que de esa manera Dios le sanará, que así sea. Y que sea la voluntad del Señor. Pero son cosas que se las dejamos al Señor. Y en este caso era similar. El pueblo dice, no podemos.
Pregunta de examen, hermanos. ¿Cuántos días recorrieron la tierra? Estos dos espías, lo leímos. ¿Cuántos? Más fuerte, vamos. 40 días. 40 días, hermanos. ¿Sí? Qué curioso, porque ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, hermanos. Ellos ya habían salido de Egipto, habían caminado en el desierto, y cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, hermanos, ¿qué creen que pasó, hermanos? Dice capítulo 14, cuando uno de ellos decían, es que ¿por qué nos trajo Dios? Nos vamos a morir, nuestros chiquitos, nuestros hijos van a morir, van a perecer. Y estaba el pensamiento, ¿no sería mejor quedarnos allá en Egipto? Y hacían, hermanos, querían organizarse y decían en el liderazgo, vamos a hacer un capital y nos vamos a regresar, no queremos morir aquí. Versículo 5, Números, estamos en el capítulo 14, versículo 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, ¿qué pasará? Él se da cuenta, ya no eran ellos, ya no eran sus gentes, sus guerreros, ya no era su estrategia, ya no era por medio de nada, solamente dice, ya la tenemos, es nuestra, es una promesa que Dios nos hizo y estamos tan cerquita de poder poseer esa tierra. Pero hermanos, lamentablemente, algunos de ellos vituperaron, menospreciaron, hicieron menos el favor de Dios, pese a que vieron todas las maravillas en el desierto, a que Dios los sustentó con maná, Dios les dio agua en el desierto, Dios les dio a comer carne en el desierto, Dios los protegió del frío, del calor, y aún así, hermanos, aún así decían, no podemos. ¿Por qué? Porque se fiaban de su propia fuerza. Dice, hermanos, versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Dicen, ellos saben quiénes somos nosotros, ya tienen miedo, ya saben que estamos aquí, ya saben que queremos la tierra. Ellos ya no tienen nada que hacer, prácticamente es cómo vamos a entrar a esa tierra. Versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, aquí entra, hermanos, la autoridad del Padre, aquí entra, hermanos, la mano fuerte de Dios, el que los guiaba, el que los proveía de todo. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti pondré sobre gente grande y más grande que ellos. Y Moisés respondió a Jehová, oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre. Y las gentes que hubiesen oído tu fama hablarán diciendo, porque no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora, pues, yo te ruego que seas magnificada la grandeza del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo de ira y grande en misericordia,
que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Viene la petición, la intercesión de Moisés. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, ¿qué dijo Dios? Yo lo he perdonado. Conforme. Aquí está el amor del Padre. Cuando usted castiga a un hijo, ¿por qué lo castiga? Porque quiere corregir una conducta impropia. Pero, ¿lo deja de amar? No. Jamás. Usted lo sanciona, lo castiga, porque le ama, porque lo quiere corregir. Pero hay consecuencias, hermanos. Y esta rebelión, por supuesto que trae una consecuencia. Es esta, versículo 21. Mas ciertamente vivo yo, y mi gloria hinche toda la tierra. Que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho, ¿desde dónde, hermanos? En Egipto. En Egipto, todos ellos, todo este pueblo vio lo que yo hice con ellos. Y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. Versículo 28. Dile, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados, según toda vuestra cuenta. ¿De cuántos años? De 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿De dónde nacen esos 40 años? Versículo 34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. Ahora, ¿cuánto tiempo, hermanos? 40 años. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Hermanos, de esta manera encontramos que el pueblo de Israel no pudo entrar. ¿Quién es? La generación que estuvo en Egipto, la generación que vio las plagas, la generación que cruzó el Mar Rojo, la generación, hermanos, que cruzó el desierto, y antes de llegar a la tierra prometida, hermanos, dice que vituperaron la tierra, y que por eso vino, hermanos, esta sanción. Y dijo Dios, solamente 2. Hermanos, lo que Dios nos promete a todos aquí, nos está prometiendo una tierra. ¿Cómo es esa tierra? Dice, hermanos, Deuteronomio en su capítulo 6. Nuestros hermanos hablaban y cantaban, y todo, hermanos, el mundo religioso sabe que vendrá la venida del Hijo de Dios. Deuteronomio capítulo 8, hermanos. Y esta es la parte que cuando dijo Dios, de acuerdo a esos 40 días de exploración, se van a volver ahora en 40 años. ¿Cuál era el propósito? Que todos esos que desconfiaron del Señor
dijo Dios, van a ir muriendo poco a poco y sus cuerpos van a quedar en el desierto. ¿Quiénes no iban a morir? Los chiquitos, los niños, de 20 años hacia abajo, todos ellos entraron a la tierra. Esos hermanos de 20 años hacia abajo vivieron todavía 40 años más en el desierto, pero llegaron, hermanos, al final llegaron a la tierra prometida. Pero de toda esa generación de personas maduras que vieron los milagros de Dios, solamente 2. Por eso, hermanos, en ese contexto cantamos: solamente Josué y Caleb fueron valientes hasta vencer, hermanos. Entonces, aquí no se necesita una multitud de gente, solamente gente que aprendiera a confiar en Dios. El desierto pulió el carácter de cada persona y cada israelita tenía una percepción. Y el desierto, hermanos, mostró lo que ellos decidieron. Hoy nosotros tenemos un camino que estamos cruzando, un camino donde también tiene promesas. Dice el capítulo 8, como aquel pueblo, versículo 7: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, y de vides, higueras, granados, tierra de olivas, de aceite, y de qué, hermanos, y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella, tierra que sus piedras son hierro, y de sus montes cortarás metal, y comerás y te hartarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate, aquí viene, hermanos, la instrucción: guárdate, que no te olvides de quién, de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Nosotros, hermanos, somos un pueblo que seamos a figura de ese Israel natural. Hoy nosotros, hermanos, deseamos que hay un Israel espiritual. En la tierra de Israel, hermanos, en el primer siglo Jesucristo apareció y predicó, hermanos, por 3 años y medio, y él formó un grupo, hermanos, que el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el escritor, el médico Lucas, decía que, hermanos, ya existía una iglesia en ese tiempo primitivo, una iglesia que, hermanos, sabía de la buena palabra de Dios. Ya obviamente había muerto Cristo, pero la palabra se empezó a extender. Cuando Jesús murió, 40 días estuvo todavía después de su resurrección, antes de la ascensión a los cielos, y le encargó a los discípulos: vayan y prediquen a todas las naciones, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la predicación se extendió. El mundo gentil tuvo la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Y gracias, hermanos, a que Israel mantuvo firme. Hoy, en la actualidad, hermanos, naciones como los caldeos, como los egipcios, culturas muy primitivas y muy antiguas, hermanos, han dejado de ser. Pero desde que dice el libro de Éxodo, Génesis capítulo 2, versículo 1, que Dios bendijo al día séptimo y lo santificó y lo apartó, hermanos, hasta hoy en día, mientras el pueblo de Israel, en el punto que usted quiera, exista todavía un judío, existirá un Shabbat. ¿Y cómo es posible, hermanos, que por muchos milenios ha existido este mandamiento y no ha podido caducar, hermanos? Donde hay un judío siguen habiendo enramadas, le llaman Sukkot, chozas. Donde sigue habiendo un judío, hermanos, en cualquier punto de Europa, de África, del continente americano, habrá, hermanos, un Shavuot, que es Pentecostés. Habrá, hermanos, una instrucción siempre. La palabra de Dios permanece para siempre.
La palabra de Dios, hermanos, no culmina. Decía Jesucristo, el cielo y la tierra, ¿qué cosa? Pasarán. Pasarán, mas mis palabras No pasarán. no pasarán. Hoy, hermanos, ¿verdad? Estamos viviendo un periodo donde este ejemplo, hermanos, tiene que ver con ese Israel. Porque hoy hacemos cabañas, pero son un simbolismo. Esto que hacemos, hermanos, no es una ofrenda propiamente, es un simbolismo. Los frutos, las ramas, ¿sí? Pero, hermanos, que no se nos olvide lo que le pasó al pueblo de Israel. No pudo entrar. Estando, hermanos, tan cerca de entrar a la tierra prometida, se esfumó, hermanos, esa gran posibilidad. ¿Y cómo era esta tierra? De abundancia. Tierra que fluye y leche y miel. Hoy la tierra, hermanos, decían nuestros hermanos, morará el lobo y el cordero. ¿Cuándo será posible eso, hermanos? Hoy un cordero puede estar con un lobo. En el futuro, ¿no? Hoy la vaca puede estar apacentado con el león. No. Pero llegará un tiempo, hermanos, que le llamamos una tierra especial. Y esa es la tierra que Dios nos promete ahora a nosotros. Hoy nosotros tomamos el lugar de Israel y somos un pueblo peregrino. Pero ¿qué le pasó? Vamos a ir concluyendo, hermanos. Nuestra exposición dice la carta de Hebreos, capítulo 3. Dice en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, ¿cuándo, hermanos? Hoy. Decía el sabio Salomón, Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, todo lo que te viniere a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro a donde tú vas no hay obra, no hay industria, no hay ciencia, no hay nada, hermanos. ¿Cuándo es el tiempo? Hoy. Tal vez cuando yo esté bien económicamente buscaré al Señor. Tal vez cuando yo físicamente ya no tenga ningún problema de salud buscaré al Señor. Tal vez cuando ya no tenga ningún problema voy a buscar al Señor. Dice la palabra de Dios, si hoy estás escuchando a Dios que toca tu corazón, no lo pienses dos veces. Empieza a caminar, empieza tu jornada, pero desde hoy en adelante, tu pan, tu sustento, tu agua, tu techo, tu calzado, será el Dios eterno. Versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo ¿de qué? Para apartarse de quién, hermanos. Cualquiera de nosotros se puede desviar y es una decisión personal. Pero ¿qué ventajas tienes tú cuando estás en el mundo sin esperanza, sin Dios, alejado de la ciudadanía de Israel? Pero ¿cuánto tienes si estás esperanzado en Dios? ¿Cuánto tienes si ahora has conocido al Señor y lo has proclamado tu Señor? Dice el escritor a la carta de Hebreos, por favor, no endurezcas tu corazón, porque mira y aprende lo que le pasó al pueblo. Por eso no estaban convencidos que era lo que querían. El mundo, hermanos, es una propuesta, es un camino ancho, muy grande. Y el mundo, hermanos, la gente lo vive de muchas maneras. Hay muchos caminos, hay adicciones, hay mujer, hay droga, hay muchas maneras, hermanos, hay robos, hay hurtos.
hay pleitos, hay envidias, hay muchas maneras de cómo el mundo, hermanos, puede cautivar ese Egipto. Pero también, hermanos, en esta parte que te ha tocado conocer al Señor, recuerda lo que el escritor dijo: no hagas duro tu corazón y considera sus caminos. Hoy, hermanos, hablar acerca de un pueblo tan importante como el pueblo de Israel, no el Israel que está en guerras, hermanos, porque aclaro, en los días de Jesús, el pueblo de Israel, hermanos, se fraccionó. Una parte que sí aceptaron a Jesús y otra parte que le negó. A esos que sí aceptaron a Cristo, hermanos, decíamos en la mañana, Pablo dice que los gentiles sean incorporados. ¿A quiénes? ¿Al judío que no acepta a Cristo? ¿O al judío que aceptó a Cristo en su corazón? Que aceptó a Cristo. Ahí está. Y ese Pablo le llama la buena oliva. ¿Sí? El pueblo de Israel es la higuera. Ese pueblo escogido. Ese remanente, hermanos, que Dios guardó. Hermanos, ese es el Israel, donde el gentil dice: ya no soy judío, pero en el interior amo a Dios, profeso su palabra, y por supuesto que ahora soy participante a través de Cristo. Por ello, hermanos, decíamos, el judío hoy tiene una costumbre y toman un manojo de tres ramas de una especie, el elul, que es, por ahí yo lo vi en las proyecciones, es una especie de cítrico, como una sidra pequeña, y hermanos, está la palma, está el arrayán, perdón, se me olvidó, el mirto, hermanos, y hay otra rama, es el sauce, hermanos, el sauce, la palma y el mirto. Toman un manojo y lo mecen, hermanos, 3 veces hacia abajo, 3 veces hacia arriba, en los 4 puntos cardinales. Y dice la tradición, hermanos, rabínica, que esos frutos o esa rama, hermanos, representa a un judío, el elul, que tiene buen aroma y buen sabor, representa en la Torah al judío que conoce Torah y la practica. La palma no tiene un aroma, pero, hermanos, dice el judío que hay un pueblo, hay un judío que no conoce la Torah, pero que la practica. Pero también, hermanos, con las otras 2 ramas, hay un judío que, hermanos, conoce la Torah, pero no la practica. Y por último tenemos a un judío que ni estudia la Torah y tampoco sus obras son buenas. Y me parece, hermanos, solamente a manera de reflexión, en donde pudiéramos ubicarnos nosotros. ¿Dónde nos pudiéramos ubicar? Nosotros tenemos la oportunidad de tomar la Torah, la palabra de Dios, y poder obrar dando, hermanos, nuestro mejor esfuerzo. Esa también tiene similitud con la parábola de la semilla. La semilla que cayó en buena tierra, creció y dio fruto al 100%. Hoy, hermanos, nosotros estamos reunidos aquí, no endurezcamos nuestro corazón. Si Dios nos pide que obedezcamos a su palabra, hay que hacerlo, pero que no sea una carga que el Señor esté atando a tu costado, que sea un gozo, que sea un deleite, porque la ley de Jehová no tiene que ser una carga, la tiene la ley de Dios, el mandamiento de Dios no tiene que ser algo forzoso en tu vida. Cuando tú le tomas sentido al amor que tiene, hermanos, Dios para contigo, encontrarás una respuesta. Y ahora encontrarás que todo lo que el Señor te pidiera, eso vas a hacer como un deleite, hermanos, no como una carga, no por fuerza, sino por voluntad. Y esa es la mejor manera de poder traer y ofrendar nuestro corazón al Señor en una gran festividad como lo es esta, hermanos. Por tal motivo, vamos a seguir entregando nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma al Señor, para que todo lo que somos nosotros lo hagamos con ese carácter, con esa parte adicional, con un sentido
reconociendo que Dios es nuestro refugio, reconociendo que Él es el que nos bendice, reconociendo que nosotros somos gracias a que Él nos ha amado. Así que, hermanos, no hay que olvidar esta historia hermosa, deseando que el Señor siga llenando nuestros corazones con su amor y su abundante riqueza. Que el Señor les bendiga. Pasa a vosotros.